Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, el aseguramiento de bienes inmuebles. Les saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña Jorge Prado García Blázquez y Luis Rivadeneira Vicente, ambos especialistas de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento, quienes desarrollarán el tema el aseguramiento de bienes inmuebles. Adelante, Jorge. Muy buenos días. Previo cordial saludo del director general Wilson Baramalki y de la directora de Bienes Inmuebles, Claudia Flores Timoteo. En la mañana de hoy, el arquitecto Luis Rivadeneira y yo vamos a dictar una breve charla acerca del aseguramiento de bienes inmuebles. En principio, el objetivo de esta charla, de esta capacitación, es difundir la directiva 001-2024, que tiene por objeto regular el aseguramiento de bienes, estableciendo disposiciones para identificar y registrar los bienes inmuebles asegurados y no asegurados, así como otras disposiciones para una adecuada gestión del aseguramiento de bienes en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. En esa medida, vamos a dividir la charla en tres partes. Una, que son las disposiciones para una adecuada gestión en el aseguramiento de bienes inmuebles, donde se van a tocar disposiciones tales como las funciones de tres actores claves en el caso del aseguramiento de bienes inmuebles, como son la OGA, es decir, la Oficina General de Administración, o la que haga sus veces en sus entidades; el segundo actor, que es el responsable de aseguramiento; y el tercero, que es el corredor de seguros. Así como vamos a tocar también un punto relacionado con el tema cuando se da un siniestro y cómo se tiene que accionar ante el siniestro. Como segundo punto, se va a tocar la identificación de bienes inmuebles, es decir, cómo se identifican los bienes inmuebles asegurados y no asegurados en el marco de la presente directiva. Y como tercer punto, se va a tocar lo relacionado al registro de bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos que tener presente, en principio, que la directiva que regula todo lo relacionado a las disposiciones para el aseguramiento de bienes inmuebles es la directiva número 001-2024-EF/5401. Esta directiva se denomina Directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes. Fue aprobada por resolución directoral número 0013-2024-EF/5401, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de septiembre del 2024. Entonces, como podrán notar, es una directiva bastante joven, no tiene ni siquiera un año todavía desde su publicación. Y además, como podrán notar de la denominación de la directiva, esta establece disposiciones para el aseguramiento de bienes en general, es decir, bienes inmuebles como bienes muebles. Entonces, de la lectura de la directiva que ustedes pueden hacer, se verifican ambos componentes, ¿no? Tanto los bienes inmuebles del Estado como sus bienes muebles. Ahora, en una evaluación, el tema del aseguramiento, ya adelantándome un poco a lo que se va a decir, se puede hacer respecto a ambos, es decir, en simultáneo un aseguramiento respecto a los inmuebles del Estado como a sus bienes muebles, o si en caso la entidad lo crea pertinente, puede realizar el aseguramiento por separado, ¿no? Entonces, tiene que ir quedando en claro que esta directiva regula ambos componentes, tanto los bienes inmuebles como los bienes muebles, pero en el caso de la presente charla vamos a hablar en estricto solo sobre los bienes inmuebles. Entiendo que en algún momento ya el componente de bienes muebles también dará su charla, ¿no? Ahora, la directiva 001 se divide en dos grandes títulos, como podemos ver en el PPT. El título 1, que nos habla acerca de disposiciones generales,
en la cual podemos encontrar el objeto de la directiva, del que hemos comentado hace unos segundos, la base legal, el ámbito de aplicación y los acrónimos y definiciones. Ahora, acá tiene que quedar en claro que el objeto de la directiva en estricto se vincula a la identificación y registro de los bienes inmuebles del Estado. Es decir, básicamente lo que se ha pretendido con esto es identificar los bienes tanto asegurados como no asegurados. Ese es otro punto importante que deben tener en cuenta al momento de identificar sus bienes, porque se podría pensar de que esta directiva solo se vincula a los bienes inmuebles que ya están asegurados, pero no es así. Está vinculada a ambos tipos de bienes. Eh, el segundo gran título de la directiva son las disposiciones específicas, que se dividen en dos rubros, que uno es la identificación y registro, de la que les estaba comentando, donde podemos encontrar artículos sobre identificación de bienes, artículos sobre el registro de la información de bienes, sobre la información a registrar del bien, es decir, qué información va a tener que registrar la entidad respecto a su bien, sobre la información del bien asegurado, también qué cosas se van a tomar en cuenta para registrar esto, y sobre la información a registrar de siniestros, es decir, también se tienen que registrar los siniestros. Luego tenemos otro gran rubro dentro del título 2, que son las disposiciones para el aseguramiento, donde se tiene articulado referido a las consideraciones sobre el aseguramiento, así también sobre las actividades del OGA, sobre las actividades del responsable de aseguramiento y sobre las actividades del corredor de seguros, de esos tres grandes actores que les comentaba hace un rato. Tenemos articulado además sobre las medidas del costo-eficiencia para el aseguramiento, articulado sobre la ocurrencia de siniestros, sobre el trámite para la gestión y pago de siniestros y sobre la modificación de la póliza de seguros. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esta directiva 001 se ha realizado en el marco de las disposiciones que tiene la Superintendencia de Banca y Seguros sobre el tema de seguros. Es decir, la regulación general sobre el tema de seguros respecto a bienes en general lo tiene la Superintendencia de Banca y Seguros. Nosotros, como parte de la gestión de bienes inmuebles, tenemos un extremo referido al aseguramiento de los mismos. Es en ese sentido de que vimos por conveniente regular el tema del aseguramiento, pero sin colisionar con lo que ya ha regulado la Superintendencia de Banca y Seguros. Es así que durante la lectura de la directiva ustedes van a poder encontrar varias referencias hacia los reglamentos que tiene la SBS. Porque claro, nosotros en nuestro afán de no colisión hemos hecho la referencia directa a esos reglamentos. Entonces, cuando ustedes necesiten, digamos, usar el articulado de esta directiva 001-2024, además van a tener que leer y verificar lo que ha dispuesto la SBS sobre ciertos puntos en concreto, como por ejemplo en el caso de las obligaciones que tiene el corredor de seguros. Existe un reglamento específico de la SBS sobre ese tema en concreto. Otro ejemplo claro sería sobre la gestión del siniestro como tal, ¿no? Si bien nosotros hemos tocado uno o dos artículos relacionados con el tema de la gestión del siniestro, la SBS ya tiene un amplio desarrollo en sus reglamentos. Entonces sí, tengan en cuenta, consideren que al momento de gestionar los siniestros o al momento de verificar, por ejemplo, las funciones del corredor de seguros, van a tener que remitirse a los reglamentos aprobados por la SBS. Lo cual además ha sido mencionado en la base legal de nuestra directiva, ¿no? Pero siempre es bueno aclarar ese punto para que no se crea que en el Sistema Nacional de Abastecimiento nosotros hemos creado una regulación alternativa o alterna a lo que la SBS está regulando. ¿Y cómo nace esta directiva? ¿En razón de qué? Bueno, en principio en razón de lo que les comentaba, porque parte de nuestro componente en la gestión de bienes inmuebles estatales es el aseguramiento. Ahora, al momento de nosotros proyectar la directiva, tuvimos en cuenta una serie de datos que son importantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que los bienes inmuebles están expuestos a diversa clase de riesgos, como pueden ser riesgos por fenómenos naturales, como el fenómeno del Niño, por ejemplo, que es tan usual en nuestro país, como terremotos, temblores, incendios forestales, pero además riesgos causados por la mano del hombre, que también últimamente se han vuelto usuales en nuestro país, ¿no? Que pueden ser eh,
amotinamientos, temas causados por conmociones civiles, terrorismo, etcétera. Entonces, nuestros bienes inmuebles del Estado se encuentran expuestos a estas dos clases de riesgos. Por un lado, los fenómenos naturales y por otro lado, los riesgos por la mano del hombre. Entonces, nosotros tuvimos en cuenta esas dos realidades y en principio, por ejemplo, en el caso de fenómenos naturales, teníamos una data de INDECI que nos hablaba acerca de los fenómenos del niño que se han sentido más en nuestro país. Entonces ya ustedes recordarán, por ejemplo, los más adultos que están acá, que en el año 82 y 83 se dio un fenómeno del niño que ocasionó pérdidas por 103 millones de dólares, en el caso referidos en estricto a bienes inmuebles del Estado, ¿no? Ya más adelante, en el siguiente fenómeno del niño que tuvo gran repercusión, como fue el fenómeno del niño del año 97, por ejemplo, hubieron daños a 3.634 bienes inmuebles, lo cual se materializaba en monto dinerario en 320 millones de dólares, una suma bastante alta, ¿verdad? Ahora, y ya para años más cercanos, tenemos el fenómeno del niño del 2017, que también se recuerda por su magnitud, donde se ocasionaron daños a 4.159 bienes inmuebles. ¿Y esto a cuánto equivalía en soles? Equivalía a 178 millones de dólares, perdón. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, son pérdidas grandes, ¿verdad? En dinero. Sin embargo, no sabemos o no tenemos un conocimiento preciso de cuánto de esta pérdida millonaria fue asumida por los seguros. Porque claro, el tema de asegurar bienes inmuebles no ha sido tan relevante, entre comillas, digamos, en el ámbito estatal. Entonces, estas pérdidas millonarias, de repente, si en el caso todos los bienes inmuebles que fueron afectados hubieran estado asegurados, la aseguradora hubiera corrido con el pago del seguro. Pero sin embargo, posiblemente no todos hayan estado asegurados y en su gran cantidad más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces estas pérdidas se cargan al Estado con dinero que de repente hubiera podido ser utilizado para otros fines. Entonces esta era una parte, este era un extremo de lo que tuvimos en cuenta en principio y decíamos, mira, acá hay una pérdida millonaria por el caso de fenómenos naturales que han afectado, dañado la infraestructura pública. Pero también tuvimos en cuenta el otro extremo del que les comentaba, en el caso de los conflictos sociales. Entonces, conflictos sociales se han dado a lo largo de los últimos años en el Perú, ¿no? Pero para hablarles de uno más reciente, el conflicto social del año 2023, cuando ocurrió todo este tema de la asunción de mando de nuestra actual presidenta, hubieron departamentos donde se dieron movilizaciones que finalmente se convirtieron en movilizaciones que causaron daño a la infraestructura pública. Por ejemplo, los que más recordamos son los que se dieron en Puno, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Ayacucho, etcétera, donde se dañaron infraestructura pública más o menos de 39 entidades públicas y privadas, ¿no? Las más conocidas son las del Poder Judicial, las de la Policía Nacional del Perú, etcétera. Y de lo que hay un reporte amplio, pues, ¿no? Como ustedes podrán verificar. Entonces, también ahí ocurrió una pérdida en daños millonaria. Entonces, estos dos aspectos nos llevaron a considerar y empezar ya con la regulación del aseguramiento de bienes del Estado. El aseguramiento de bienes inmuebles del Estado ha sido concebido, y para que lo tomen en cuenta y como un dato adicional, en tres grandes fases, ¿no? Tenemos una primera fase que es la identificación y registro, que es sobre lo que estamos hablando ahora, sobre lo que se ha regulado a través de esta directiva, porque en principio queremos identificar como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento la cantidad de bienes inmuebles que se encuentran asegurados como no asegurados en el Estado. Y esta primera fase nos lleva a contar con esa data, lo cual además va a permitir abrir la segunda gran fase, que es estimar la brecha del aseguramiento, ¿no? Entonces, con toda esta base de datos, nosotros en una segunda fase vamos a estimar la brecha del aseguramiento y diseñar las acciones que se deban seguir a efectos de asegurar la totalidad de bienes del Estado. Pero por lo pronto todavía estamos en la primera fase con una visión hacia lo que les comento, ¿no? Establecer una línea base para estimar la brecha. Y hay una fase, digamos, que ha sido
evaluada y considerada como una tercera y última fase, pero no por eso de repente va a quedar de manera pétrea, porque ya la experiencia de repente nos va a llevar a verificar de que no es una fase final, de repente es una fase que va a dar base a una cuarta fase, etcétera, pero por lo pronto es la tercera y última fase que hemos estimado, que es en la cual vamos a emitir normativa general para el aseguramiento de la totalidad de bienes. Entiendo que será una directiva en la cual vamos a establecer ya cierta regulación para que las entidades públicas progresivamente vayan asegurando sus bienes inmuebles. Entonces, como les comento, el aseguramiento de bienes inmuebles ha sido diseñado en tres fases. Sobre la primera, que está vigente actualmente, sobre la que estamos hablando ahora, y que es de vital importancia en el caso de la identificación y registro de bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Bueno, ahora entrando de lleno a lo que nos convoca respecto a las disposiciones para una adecuada gestión del aseguramiento de bienes inmuebles, vamos a hablar acerca de las actividades de nuestros tres grandes actores en el aseguramiento, acerca de las actividades del OGA o de quien haga sus veces en la entidad pública que tenga las funciones, sobre las actividades del responsable de aseguramiento y sobre las actividades del corredor de seguros. Pero en principio es importante tener en cuenta algunos conceptos, recordar algunas definiciones que si bien están en la directiva, no están de más considerarlas. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que nosotros en el caso de la gestión de bienes inmuebles, a efectos de separarnos de lo que ha regulado la Superintendencia de Bienes Nacionales, ya que vamos al otro lado, que es la SBN, nosotros a través del reglamento del decreto legislativo 1439 hemos definido lo que es un bien inmueble. Entonces, y además como dato adicional, esta definición de bien inmueble ha sido modificada hace muy poco, ha sido ampliada, ha sido precisada. Pueden verificar esa modificación en el reglamento, en la definición que se encuentra en nuestro reglamento, que si bien es una definición amplia para el caso del tema de aseguramiento de bienes, nosotros hemos creído conveniente también usar la definición dentro de la directiva. Ha sido una definición que se enmarca dentro de esta definición amplia que está en el reglamento del decreto legislativo 1439, pero sin embargo, de alguna forma se circunscribe básicamente a los bienes administrados por las entidades, ¿no? Porque como ustedes verán, la actual definición con su modificación, ha ampliado su espectro, ¿no? Tan es así que incluso engloba a la fecha los bienes que han sido otorgados a favor de privados con actos de administración. Entonces, la definición para el caso del aseguramiento de bienes, tenemos que es el bien inmueble que va a ser materia de aseguramiento o sobre el cual se va a identificar y registrar en principio, debe ser considerado como aquella edificación, ahí tenemos una primera característica, que es una edificación, es decir, es una infraestructura bajo administración de una entidad del sector público. Tenemos una segunda característica, es decir, que se encuentra bajo administración de una entidad pública, eh, y además la definición indica de que esta administración se da cuando la entidad es titular, es decir, tiene la titularidad del dominio del bien inmueble, o como beneficiaria de un acto de administración, es decir, cuando la entidad es afectataria, en el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, ahí tenemos tres características en principio que vamos a volver a repasar. Una es que exista una edificación, primera característica. Segunda característica, que esté administrada por una entidad pública. Tercera característica, esta administración se debe dar como titular o como beneficiaria de la administración. Y la última característica es que esté destinada a una finalidad pública. Ya, ejemplos de esto pueden ser las sedes institucionales, las oficinas administrativas, las instituciones educativas, establecimientos de salud, archivos, talleres, etcétera. Entonces tienen que tener en cuenta que esta definición es la que se va a usar en el ámbito de esta directiva. Y como les digo, no se escapa de lo definido en el reglamento del decreto legislativo 1439. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que para el aseguramiento de bienes inmuebles existen dos grandes actores, que uno es el asegurado y la aseguradora. ¿Quién es el asegurado? El asegurado es la entidad del sector público, como les decía, que es propietaria o administradora del bien inmueble. Entonces, ese es por un lado es el asegurado,
Y por el otro lado tenemos a la aseguradora, que como todos ya sabemos, la aseguradora siempre va a ser una empresa privada que asume la cobertura del riesgo a través de la contratación de un seguro. Eh, Otra definición que se debe tener en cuenta es la definición de contrato de seguros. El contrato de seguros es un documento por el cual la entidad del sector público transfiere los riesgos a la aseguradora, ¿no? Quien es la que asume la cobertura ante la ocurrencia de siniestros, desastres y otros. Todo esto que debe estar contemplado en una póliza de seguro. Y así a lo largo de la directiva van a encontrar una serie de definiciones que les van a ayudar a operar en el caso de identificar y registrar bienes inmuebles y además ya cuando se tenga que asegurar los bienes. Eh, Ahora bien, respecto a las actividades de la OGA, estas actividades de la OGA están reguladas en el artículo 12 de la directiva. Eh, Son tres en específico. Una es la designación de responsable de aseguramiento, es decir, la OGA designa al responsable de aseguramiento. Y ustedes se preguntarán, pero quién es el responsable de aseguramiento? ¿No? Entonces, el responsable de aseguramiento en principio es la Oficina de Control Patrimonial. Entonces, de acuerdo a lo regulado en la directiva, es la Oficina de Control Patrimonial. Pero, sin embargo, también se da la posibilidad de que el responsable de aseguramiento pueda ser cualquier servidor civil de la entidad titular o administradora del bien que haya sido designado por la OA. Entonces, he ahí la función, la primera función de la OA, que es designación del responsable de aseguramiento. Entonces, como les digo, el responsable puede ser la Oficina de Control Patrimonial o un servidor civil designado por la OA. La segunda función de la OGA, la segunda actividad que realiza la OGA para el aseguramiento es que gestiona la contratación o designación del corredor de seguros para intermediar pólizas de seguros y prestar asesoría en materia de seguros de manera independiente de la actividad de intermediación. Entonces la OGA lo que hace, puede contratar un corredor de seguros o puede designar un corredor de seguros básicamente para el apoyo relacionado con el tema de la asesoría para la contratación, es decir, para un ex ante, o sea, necesitamos al corredor de seguros ex ante, además durante la contratación y también para ex post, ¿no? Es decir, después. Entonces el corredor de seguros, como vamos a ver más adelante, realiza esas actividades. Pero quien lo contrata o designa es la OGA como segunda actividad. Y como tercera actividad, la OGA verifica el cumplimiento de la directiva y el registro de información de aseguramiento e informa a las instancias correspondientes en caso de incumplimiento. Entonces la OGA lo que va a hacer es una suerte de supervisión a lo que respecto, en este caso concreto, por ejemplo, al registro de la información de los bienes asegurados y no asegurados, ¿no? Y en caso no se cumpla con esto, es decir, en caso del responsable de aseguramiento no cumpla, la OGA tiene también la facultad para informar, por ejemplo, digamos, al órgano de control, ¿no?, que no se está cumpliendo con esta función. Entonces ahí tenemos las funciones de la OGA, como les digo, si las quieren verificar o volver a leer cuando ya estén operando con la directiva, están en el artículo 2. Como siguiente punto tenemos las actividades del responsable de aseguramiento, que están en el artículo 13 de la directiva. Estas funciones son un poco más amplias. Como les digo, el responsable de aseguramiento, no se olviden que en principio es la Oficina de Control Patrimonial o es un servidor público vinculado con la entidad pública que es designado por la OGA. Eh, eh, Entre sus funciones tiene, por ejemplo, efectuar el levantamiento de información y diagnóstico de los bienes inmuebles, lo que incluye la identificación, valor, riesgos, peligro, vulnerabilidades que pueden afectarlos y la siniestralidad. Todo este levantamiento de la información y cómo se debe registrar y considerar se va a tocar más adelante. El arquitecto Luis va a especificar cómo se hace todo este registro y este levantamiento de información. Como segunda actividad tiene registrar la información, es decir, en principio levanta la información, hace un diagnóstico de los inmuebles que tiene, si están asegurados, no asegurados, en qué estado se encuentran. Como segunda actividad o siguiente actividad es registrar la información de los bienes inmuebles y de su aseguramiento en el registro de aseguramiento de bienes del MEF y además mantener actualizado. Es decir, este registro lo tiene que mantener actualizado. Actualizado en la medida que, como todos sabemos, los bienes inmuebles pueden sufrir una serie de variaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esa actualización también se tiene que llevar a cabo en ese registro.
Tiene además una actividad de elaborar el documento que contiene las condiciones y características de los seguros a contratar, que es más conocido en el argot de seguros como slip técnico, ¿no? Y además elabora los términos de referencia para la contratación del seguro de corresponder y gestiona las acciones necesarias para el aseguramiento de bienes inmuebles. Es decir, en principio, el responsable de aseguramiento tiene que elaborar este slip técnico donde considera qué es lo que las necesidades de la entidad para contratar un seguro. Entonces, esa es otra actividad que realiza el responsable de aseguramiento. Acá hay que hacer un paréntesis antes de continuar con las actividades del responsable de aseguramiento para dejar en claro, ahí como pueden ver en el PPT hay un llamado donde se señala que todas las consideraciones que se realizan en el marco del aseguramiento de bienes inmuebles eh, no demandan recursos adicionales al Tesoro Público. Eso hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Este registro y levantamiento de información, y registro de los bienes asegurados y no asegurados, no deben demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Siguiente, por favor. Las siguientes actividades del responsable de aseguramiento son por ejemplo, mantiene actualizada la documentación referida a la gestión del aseguramiento de los bienes inmuebles, lo que incluye contratos vigentes, la vigencia de la cobertura de las pólizas, los siniestros en proceso de liquidación y pago ante los aseguradores, de ser el caso, y todos los documentos adicionales. Es decir, va a tener un archivo actualizado el responsable de aseguramiento, va a verificar que no se venzan las pólizas eh, y todo lo relacionado a ello, ¿no? Otra actividad, además, es comunicar dentro del plazo establecido en la póliza de seguros o en la normativa de la SBS según corresponda a la ocurrencia de siniestros, desastres. Entonces tiene que comunicar la ocurrencia de siniestros. Vamos a más adelante explicar cómo se da esta comunicación, el plazo además. Tiene como actividad además elaborar la documentación necesaria para sustentar ante la aseguradora las solicitudes de cobertura correspondientes y efectúa el trámite de reclamos por los siniestros suscitados, cuando éste lo amerite y lleve un registro de estos. Es decir, ante la ocurrencia de un siniestro, lo que tiene que hacer el responsable de aseguramiento es, primero, elabora la documentación necesaria. Esta documentación, evidentemente, va a estar señalada en el contrato que se suscriba con la aseguradora. Entonces, de acuerdo a eso, el responsable de aseguramiento elabora o recauda toda la documentación para poder sustentar el tema de la liquidación y el cobro del seguro, ¿no? Pero además tiene como una función el reclamo de siniestros suscitados. Es decir, ante una situación en la que podría darse que la aseguradora se niegue a pagar la suma o se niegue a pagar la totalidad del seguro, también tiene la función, el responsable de aseguramiento, de efectuar este reclamo. Tiene una función final, que es la de comunicar al corredor de seguros o a la aseguradora las adquisiciones, altas, bajas y modificación del riesgo según corresponda de los bienes muebles y bienes inmuebles para que se proceda a la actualización de las pólizas de seguros. Esta función está dedicada un poco más al caso de bienes muebles, pero también pues, se puede dar en el caso de bienes inmuebles, ¿no? Cuando pueden surgir ciertas modificaciones, por ejemplo, en el inmueble, ¿no? Por ejemplo, la construcción de nuevos pabellones, etcétera, lo cual va a generar que se modifique la póliza de seguro y se actualice a efectos de que se cubra todas estas nuevas edificaciones, por ejemplo. Eh, Como actividades del corredor de seguros, podemos decir que estas en principio se encuentran detalladas en el artículo 15 de la directiva. Estas actividades hay que aclarar de que son actividades básicamente de asesoramiento, pero además son actividades que nosotros hemos tenido a bien tomar en cuenta para el caso de bienes inmuebles, pero que sin embargo no son las únicas, porque las actividades en general están detalladas, como les comentaba, en en el reglamento de la SBS. Entonces, tan es así que en el artículo 15 de esta directiva hemos sido cautelosos al señalar de que estas actividades que se han indicado en la directiva van en concordancia con las funciones establecidas en las normas de la SBS. Eh, Hay que tener en cuenta que si bien aquí están detalladas las actividades de asesoramiento, como son las que están viendo en el PPT,
En principio son, el corredor de seguros asesora, por ejemplo, en el proceso de reconocimiento de riesgos, así como en su administración, también el establecimiento de sistemas de prevención de riesgos y pérdidas, en los casos en los que se tiene que prevenir el tema de los riesgos, en el desarrollo de estudios y análisis con el fin de mantener en óptimas condiciones el aseguramiento, asesora además en la presentación de denuncias y reclamos relacionados con las pólizas de seguros intermediadas ante las aseguradoras o entidades públicas. Eh, Hay que considerar que, por ejemplo, en la normativa especial de la SBS, además de las actividades de asesoramiento, el corredor de seguros tiene también funciones de intermediación. ¿Y qué debemos entender por intermediación? La intermediación se debe entender como una actividad para la presentación de propuestas o realización de trabajos previos a la contratación del seguro. Es decir, el corredor de seguros te puede ayudar, como les comentaba hace un momento, en todo el trabajo previo a la contratación de seguros, ¿no? Y en todo caso, tener en cuenta que la asesoría, como parte de esta intermediación, debe ser sustentada en la especialidad y experiencia del corredor de seguros, ¿no? Para evaluar el riesgo. Entonces, sí, las entidades, al momento de la designación o contratación de un corredor de seguros, deben tener en cuenta, la experiencia del corredor y la especialidad del corredor, ¿no? Ahora, hay que verificar también que existe una serie de obligaciones del corredor de seguros. Estas, como les comento, o ya les había comentado, están en un reglamento de la SBS, que se denomina Reglamento de Supervisión y Control de los Corredores y Auxiliares de Seguros. Este reglamento ha sido aprobado por la resolución SBS 809-2019 del año 2019. Entonces, por ejemplo, ¿qué obligaciones tiene el corredor de seguros de acuerdo a este reglamento? Solo para citarlas, tiene obligaciones como la de asesorar a los potenciales contratantes sobre las coberturas más convenientes, considerando la naturaleza del riesgo que se pretende asegurar. El corredor de seguros también verifica que la póliza remitida al contratante, o sea, la entidad pública, contenga las coberturas solicitadas, ¿no? Él te ayuda a hacer una verificación de que lo que sea solicitado sea efectivamente lo que se ha contratado. Tiene como obligación también la de comunicar inmediatamente a las empresas de seguros ante cualquier siniestro. Esas son obligaciones, digamos, generales que están en este reglamento, no son las únicas, hay mucho más, pero quería comentar para que lo tengan en cuenta al momento de operar con esta directiva. Eh, Siguiente, por favor. Ahora bien, ya habiendo repasado cuáles son las actividades de estos tres actores que tenemos, que es el LOGA, el responsable de aseguramiento y el corredor de seguros, vamos a comentar brevemente lo relacionado a la ocurrencia de siniestros y el trámite para su gestión y pago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre un siniestro? ¿Qué pasa cuando ocurre un terremoto y se daña la infraestructura de la sede institucional, por ejemplo, ¿no? Del Ministerio del Interior, digamos? Pues ante la ocurrencia de un siniestro, el responsable de aseguramiento, o sea, digamos, la Oficina de Control Patrimonial o el servidor designado del que hablábamos hace un rato, en coordinación con el corredor de seguros, inicia la gestión del siniestro, para lo cual se comunica con la aseguradora dentro de los plazos establecidos en el contrato de seguros o en la póliza de seguros. Entonces, lo que tiene que ocurrir primero es, ante la ocurrencia de un siniestro, el responsable de aseguramiento coordina con el corredor y lo comunica a la empresa. ¿En qué plazo? En el plazo establecido en la póliza de seguro. Pero hay que tener en cuenta aquí que el tema de los plazos también tiene ya una regulación especial, un reglamento aprobado por la SBS, que es el Reglamento para la Gestión y Pago de Siniestros. Entonces, si ustedes ven en la directiva que estamos ahorita comentando, tenemos básicamente este artículo relacionado con la ocurrencia de siniestros. Es un artículo bastante breve, pero sin embargo, ya al momento de operar, ustedes tienen que irse, además de irse al contrato y la póliza, donde básicamente está establecido todo lo relacionado por el seguro, pero en caso tengan alguna suerte de duda, etcétera, respecto a cómo accionar ante la ocurrencia de un siniestro, tienen que irse a este reglamento del SBS, ¿no? Que es un reglamento denominado Reglamento para la Gestión y Pago de Siniestros, que fue aprobado por la resolución de SBS 3202 del año 2013. Entonces ahí ustedes van a encontrar ya todo el detalle de cómo accionar ante un siniestro.
Por ejemplo, les comento que respecto al plazo, lo que dice este reglamento es que el aviso del siniestro, en el caso de daños patrimoniales, por ejemplo, eh, se debe comunicar tan pronto como se tenga conocimiento de la ocurrencia. Es decir, mientras más pronto sea, mejor. ¿Y dentro de qué plazo? Ellos te han indicado que tiene que ser dentro de un plazo no mayor a 3 días. Entonces, en principio ya te ponen un plazo que es no mayor a 3 días, pero te hacen una salvedad. La salvedad es que se puede establecer un plazo distinto en la póliza de seguro. Es decir, este plazo distinto puede ser mayor. Si en la póliza de seguro se pone que el plazo para la comunicación de la ocurrencia del siniestro sea de 5 días, bueno, ese es el plazo que se activa, ¿no? Pero en caso no se ponga, ¿qué hago, doctor? ¿Cómo hago? ¿Qué plazo verifico? Se verifica el plazo que está en este reglamento, que es un plazo no mayor a 3 días. Eh, Luego, respecto al trámite para la gestión del siniestro, este se lleva a cabo justamente lo que les comentaba, de acuerdo a lo regulado en el reglamento del pago y gestión de siniestros. Ahí ya tienen el número, por si no lo han anotado, o alguna norma que lo sustituya, ¿no? Esto se ha considerado en la medida que este reglamento es bastante antiguo, el año 2013, y en caso hay una norma que lo actualice, lo derogue, etcétera, se va a usar esa norma. Pero además lo que se establezca en el contrato de seguros o la póliza. Lo que les comentaba, ¿no? ¿Se puede establecer un plazo mayor? Sí, se puede. Entonces se va a considerar ese plazo para el trámite y gestión del pago de siniestros. Eh, y bueno, con esto habría culminado la primera parte de lo que estamos conversando acerca de las disposiciones para una adecuada gestión del aseguramiento de bienes inmuebles. A continuación, el arquitecto Luis Rivadeneira va a comentarles acerca de el registro de la identificación y registro de los bienes inmuebles, a quien doy pase. Gracias, Luis. Muy buenos días. Gracias, Jorge, por el pase. Una explicación bastante sucinta, pero bien explicado sobre la primera parte de las disposiciones generales del aseguramiento de bienes inmuebles. En esta parte vamos a tratar sobre los temas un poco más técnicos, ¿no? De la recopilación de la información, el registro de la misma y la identificación de los bienes para propósitos de aseguramiento. Les paso entonces a comentar de qué se trata esta parte. Bien, la identificación de bienes inmuebles una parte regulada en la directiva en la cual las entidades del sector público, ¿no? Deben identificar cuáles son los bienes inmuebles de su propiedad o cuáles están bajo su administración, otorgado con algún derecho, ¿no? O cuáles están bajo arrendamiento, ¿no? Aquellos inmuebles que tienen alquilados en distintas ubicaciones. Esto es relevante porque el aseguramiento tiene que poder darse en todos estos tipos de bienes inmuebles. Aquellos que son de su propiedad, pero aquellos que están administrando, que la entidad a la cual pertenecen está administrando, tiene un acto de administración, un derecho otorgado, una afectación en uso, con lo cual asumen las responsabilidades de cautela de ese bien inmueble y aquellos arrendados también. En el arrendamiento hay distintas particularidades que, de acuerdo al contexto, de acuerdo al contrato, de acuerdo a lo que se establezca entre las partes, se podrá determinar si este aseguramiento lo asume el arrendatario o forma parte del pago al cual se compromete la entidad con el privado, ¿no? Porque existen distintos mecanismos de contrataciones o distintos eh, contratos, ¿no? Donde se establecen algunas particularidades y seguro lo asume el propietario bajo un pago, ¿no? Mensual, anual, etc. Sobre la identificación de estos bienes, ¿no? La intención es que se pueda identificar el universo total de los bienes inmuebles, es decir, si una entidad tiene uno o dos inmuebles, tendrá que identificarlos, incluso aquellos que no están bajo su administración, pero son de su propiedad, y determinar, no, este bien inmueble está en este momento o hasta tal fecha bajo administración de esta otra, ¿no?
Y con lo cual se pueda determinar cuáles son bienes inmuebles asegurados y cuáles no están asegurados. ¿Por qué? Porque en efecto, si bien es una necesidad de asegurarlos, por lo que ya había explicado el doctor Jorge Prado, estamos en un territorio geográficamente complicado, propenso a desastres naturales y además a desastres por acción humana. Los bienes inmuebles pueden sufrir distintos daños y están sujetos a diversos riesgos. Entonces, los bienes inmuebles asegurados a día de hoy estarán, pues, estará sujeto al presupuesto público que se les será otorgado a cada sector o a cada entidad y con lo cual puedan contratar las pólizas necesarias para todos ellos, pero seguramente habrán algunos que no, o algunos que se habrán despriorizado, o algunos que por alguna razón, ¿no? Por sus características físicas, por su estado situacional, no pueden ser asegurados. Estos también tienen que ser identificados. ¿Por qué? Porque así podemos establecer cuál es el universo, cuál es la brecha, cuál es la situación del patrimonio inmobiliario del Estado y de las entidades públicas. Finalmente, también se tienen que identificar aquellos que ya han sido siniestrados, aquellos que durante estos años han sufrido algún daño por algún evento climatológico, ¿no? Sea fenómeno del Niño, sea sismo, sea alguna conmoción social, y en caso hayan tenido algún suceso, algún siniestro, esa situación también deberá ser identificada y consecuentemente registrada. Siguiente, por favor. Bien, esta información que es identificada y registrada por el responsable de aseguramiento que se vio en la primera parte de la exposición, ¿no? Tiene ciertas características. La información está catalogada en estos 4 grandes campos de datos. Uno de ellos es de la ubicación, el otro de la titularidad, ¿no? Cuál es el estado de administración de este bien inmueble, cuál es el valor del bien inmueble y cuál es su estado de conservación. En base a estos cuatro campos, ¿no?, de datos, nosotros los podremos registrar, podremos estimar posiblemente brechas a futuro, pero también la entidad, y junto a su responsable de aseguramiento y junto a un corredor de seguros de corresponder, si así lo requieren, podrán establecer las mejores medidas de aseguramiento para sus inmuebles. Entonces, esta información es sumamente valiosa. Aquellos que ya realizan el aseguramiento de manera constante seguramente lo sabrán, pero además se les reitera porque esta es información que será recopilada en la solicitud de registro de sus bienes inmuebles y de su aseguramiento. En el campo de la ubicación del bien inmueble se requiere la dirección. Esta también es una información que solicita toda aseguradora al momento de iniciar las coordinaciones y contrataciones de pólizas. La dirección, que incluye nombre de la vía, número, ¿no?, del inmueble, manzana o lote de corresponder, nombre de la urbanización, distrito, provincia, departamento, ubigeo. En casos particulares, si es necesario colocar el ubigeo, pese a toda la información anterior, porque existen distritos que se duplican con nombre entre sí, entre distintas regiones, entre distintos departamentos, y el ubigeo es una manera muchísimo más sencilla de ubicarlo geográficamente. Además, coordenadas UTM, ¿no? Porque así ya no solamente se tiene la información alfanumérica, sino también se puede ubicar geográficamente en alguna otra herramienta. La información respecto a la titularidad o acto de administración vigente. Se requiere identificar el número de partida registral, ficha, tomo, folio de corresponder cuando tienen distintos actos, ¿no?, de distintas resoluciones sobre el mismo bien inmueble que se han ido dando a través de los años dentro de la misma partida registral, la oficina registral a la que pertenece la partida, y además la resolución u otro documento que otorga el derecho cuando
este bien inmueble ha sido cedido, ¿no?, o afectado en uso a una entidad distinta de la titular. El valor comercial o valor estimado. Este punto es importante porque las aseguradoras solicitan el valor comercial del bien inmueble para poder realizar sus cálculos, determinar cuál va a ser el valor de la prima, sobre qué valor se va a indemnizar a la entidad contratante en caso de un siniestro, etcétera. Además, este valor es sumamente importante para la propia entidad o para el propio sector para poder estimar las necesidades económicas en presupuesto cuando así requieran para la programación de su aseguramiento. Nosotros hemos determinado que es importante que sea a través de una tasación comercial. La tasación comercial se realiza según lo determinado por el Reglamento Nacional de Tasaciones. Sin embargo, existe la posibilidad, y nosotros lo hemos visto así conveniente porque lo hemos conversado con la SBS y con entidades también entidades privadas del sector de seguros, que también toman como válidos modelamientos de evaluación de sus valores. ¿Eso qué quiere decir? Que cada sector, cada entidad puede determinar el valor del bien inmueble, pero a través de un modelamiento validado por especialistas técnicos. Si no se realiza a través de la tasación comercial, que tiene su propia reglamentación, se puede hacer a través de un modelamiento que determina que por la ubicación, valores comerciales conexos, materialidad, el valor del bien inmueble se determina en tanto, ¿no? Entonces tienen esas dos alternativas. ¿Y cuál es el estado de conservación? También sumamente importante. Si es muy bueno, regular, muy malo, ¿no? Para poder determinar el nivel de prioridad que se le tiene que dar a ese bien inmueble con relación a su aseguramiento, ¿no? Esto está mejor detallado en el numeral 13.3 del artículo 13 también del Reglamento Nacional de Tasaciones, el cual estamos acogiendo como válido para la información de los bienes inmuebles en este caso. Siguiente, por favor. Bien. Los bienes inmuebles asegurados tienen información adicional. En la parte anterior hemos visto toda la información de todos los bienes inmuebles de propiedad, bajo administración o arrendados. Y en este caso estamos sumándole una capa adicional de información sobre los bienes inmuebles asegurados y bienes inmuebles siniestrados, si así ha ocurrido, ¿no? Sobre los bienes inmuebles que ya cuentan con una póliza de seguros, se requiere la información del nombre y RUC del asegurador, ¿no?, la empresa aseguradora, el número de contrato, ese es eh, el contrato público, el monto contratado por el cual se está realizando el desembolso, el número de la póliza de seguro, el número de la póliza es otorgado por la propia empresa aseguradora, la suma asegurada, es decir, por cuánto monto se estaría indemnizando a la entidad en caso de un siniestro, el valor de la prima, la vigencia de la póliza. Esta vigencia es negociada directamente con la propia aseguradora, y los números de teléfono, correo y electrónico del asegurador y o del corredor de seguros, de ser el caso. En el caso de los bienes inmuebles siniestrados, ¿no?, que es una información que seguramente no todos los bienes inmuebles van a tener, porque no todos han tenido sucesos o daños, pero de ser el caso, sí se tiene que incluir fecha y lugar de la ocurrencia, siniestro que motiva el reclamo, ¿no?, si ha sido por terremoto, inundación, incendio u otro, descripción de las circunstancias del siniestro. Esta es una descripción, como un relato de lo que ha sucedido y los daños a los que ha sufrido el bien inmueble. Número de siniestro indicado por el asegurador. Cada
cada siniestro tiene un código. Y este código va a ser anunciado por el asegurador para que cada entidad pueda identificarlo y registrarlo cuando así lo requiera, ¿no? El nombre del ajustador de siniestros designado, esto es ya cuando ha sucedido un siniestro, ¿no? Se determina cuál es el ajustador. Este ajustador hace las visitas correspondientes, las coordinaciones correspondientes, y determina que efectivamente el daño ha alcanzado el valor de la suma asegurada o está por debajo de esa suma, y según eso se va a ir coordinando entre las partes el monto a indemnizar. ¿Cuáles serán en ese caso los importes reclamados? El importe deducible, ¿no? Porque la póliza de seguros establece una serie de obligaciones que también asume la entidad contratante, cuál es finalmente el importe de la indemnización y los importes de adelanto y o pago del siniestro, según se establezca en el cronograma de pagos, ¿no? Esto se determina finalmente en un informe de ajuste y un convenio de ajuste para que las partes estén conforme con el pago de la indemnización correspondiente al seguro. Siguiente. Bien, ¿cuál es la información de los bienes inmuebles identificados? Existe un anexo, que es el anexo SG-4, ¿no? Que está en el reglamento de la constitución de la Reserva de Riesgos Catastróficos, aprobado por resolución SBS 3661-2021, ¿no? El cual establece una serie de criterios y valores que estamos tomando para también el registro de la información de los bienes inmuebles. ¿Cuál es el tipo de uso, ¿no? Es uno de los campos de este anexo. El TEP, que se refiere a la materialidad de las edificaciones, el tipo del bien y el año de construcción. Estos 4 factores también son relevantes al momento del diseño de una cartera de seguros, porque cada tipo de uso, como están aquí señalados, vivienda, oficina, centro educativo, centro de salud, taller, etcétera, tienen distintos niveles de sensibilidad y distintos niveles de valor. Con lo mismo, el TEP señalado aquí, por ejemplo, estructuras con pórtico de acero arriestrado con diagonales, quiere decir que es una estructura muy sólida, ¿no? Es distinto a la que le sigue, ¿no? Que adobe y quincha. Naturalmente son niveles de estructuras de distinta resistencia, con lo cual el valor de las pólizas van a ser diferentes también. ¿Cuál es el tipo del bien, ¿no? Si este bien está asegurado únicamente la edificación o se asegura la edificación y su contenido. En nuestro caso, ¿no? En esta ocasión estamos tratando, digamos, de manera específica lo contenido sobre el registro de aseguramiento en bienes inmuebles, pero sobre los bienes muebles, por lo general, que también tienen su propio aseguramiento, al momento de ir a una contratación van de manera conjunta, ¿no? No es que se contrata por un lado los bienes y por otro lado la edificación, sino que la negociación con la aseguradora viene en paquete y además es muchísimo mejor para reducir los costos. Por lo general, en nuestro caso, va a ser siempre una suma asegurada para la edificación y su contenido. Y el año de construcción. El año de construcción también es importante y no debería ser un dato menor. ¿Esto por qué? Porque tenemos edificaciones, por ejemplo, ¿no? que datan de 1972 para atrás, de 1973 al 85, 86 al 2003 y 2004 a la fecha.
De las edificaciones del 2004 a la fecha, podemos saber que, bueno, son relativamente recientes, son modernas, tienen criterios de construcción más avanzados, pero además, entre las edificaciones, entre el 73, 85, 86 y 2003, tenemos diferencias en el reglamento nacional de edificaciones con respecto a las estructuras, ¿no? Eh, pasado, pasado ciertos eventos sísmicos en el Perú, estas normas se han robustecido y han hecho que las estructuras sean diseñadas con mayor resistencia a los sismos, ¿no? Con lo cual, para las aseguradoras también es un punto clave a considerar cuando tienen que diseñar con la entidad contratante la póliza de seguros que requieren. Si tienen una estructura que ha sido entre el 86 y 2003, probablemente ya cuente con unas estructuras diseñadas de manera más sólida. Siguiente, por favor. Bien, ahora sobre el registro de información, todo esto que hemos conversado, que además está estipulado en la Directiva 001/2024, tiene también un plazo de registro. Este registro tenía un plazo distinto, sí, pero hemos visto conveniente modificarlo. Hemos recibido bastantes consultas sobre esto y se ha determinado que el registro pueda ser a partir de una comunicación que vamos a determinar dentro de muy poco, ¿no? La DGA oficialmente va a comunicar cuál será el repositorio en el cual todas las entidades van a hacer este registro de la información y tendrán un plazo de 6 meses, ¿no? Esto lo podrán constatar en la resolución directoral 008-2025-F 5401, el cual modificó ese plazo. Entonces, se van a tener mayores plazos, básicamente va a ser medio año para el registro, porque también entendemos que la identificación y el mapeo de los datos que se van a requerir no son pocos. Y además, no se está estableciendo que se requieran recursos adicionales para ello, sino que con la información que ya se cuente a la mano, se pueda iniciar este registro en el repositorio que será comunicado prontamente. Con esto culminamos lo que les quería comentar sobre la identificación del bienes inmuebles, las consideraciones de esa información y el registro, y doy pase a Blanca para la parte final y las consultas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge y Luigi, por sus exposiciones. Ahora bien, vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestros panelistas van a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Por favor, asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Bien, Jorge, vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, ¿qué seguros se deben contratar para los bienes inmuebles arrendados? Respecto a esa pregunta, las entidades públicas tienen autonomía respecto al tipo de seguro que contratarán sobre sus bienes inmuebles que administran, para lo cual, como se había comentado, pueden contar con la asesoría de un corredor de seguros. Bien, siguiente pregunta es, ¿de qué manera se aseguran los bienes inmuebles?
Los bienes inmuebles se aseguran a través de los seguros que incluyan daños en las edificaciones, que son del tipo multirriesgo o contra incendio. Bien, la siguiente pregunta es, ¿dónde se registran los bienes inmuebles asegurados y no asegurados? Los bienes inmuebles se van a registrar, como bien lo explicaba Luigi, en el repositorio que va a ser comunicado por la DGA en el mes de junio de este año. Gracias. Siguiente pregunta, ¿cuál es la sanción si no se asegura los bienes inmuebles? Si bien no hay una sanción por no asegurar los bienes inmuebles, eh, sí existe una responsabilidad de cada entidad de proteger sus bienes inmuebles y el patrimonio del Estado en general. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de riesgos cubre el seguro de bienes inmuebles? Pero aquí hay que tener en cuenta que en principio no existe un seguro exclusivo para bienes inmuebles del Estado, ¿no? Se va a contratar con la aseguradora de acuerdo a las necesidades de la entidad, de acuerdo a digamos, a los riesgos a los que está expuesto el bien inmueble. Y por ende la entidad pública puede contratar el seguro que mejor se acomode a sus necesidades, ¿no? Y como se decía, para todo eso siempre es importante la asesoría de un corredor de seguros que tenga experiencia en el tema. Siguiente pregunta es, ¿cuál es la directiva para aplicar sobre el aseguramiento de bienes inmuebles? Es la directiva de la que hemos estado hablando, que es la directiva 001-2024-EF 5401, denominada directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de bienes, que ha sido aprobada por la resolución directoral 0013-2024-F 5401. Ok, gracias. ¿Con qué regularidad se deben realizar el aseguramiento de los bienes inmuebles y si van de acuerdo a la depresión, perdón, a la depreciación? El tema de la regularidad va a depender de lo que se contrate con la compañía de seguros. Por ejemplo, pueden ser seguros anuales o seguros plurianuales. Y además depende del valor comercial actualizado del bien inmueble. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los requisitos para el saneamiento físico del bien inmueble? Sobre esta consulta, y teniendo en consideración que han llegado varias consultas de la misma naturaleza relacionada con el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles, primero hay que hacer una salvedad. En principio, de lo que se ha hablado el día de hoy es acerca del aseguramiento de los bienes inmuebles. Sin embargo, teniendo en cuenta, como les comento, que ya han llegado varias consultas sobre saneamiento, vamos a comentar que el tema del saneamiento físico legal de los bienes inmuebles se regula por el reglamento de la Ley 29151, que es la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, donde se establecen el procedimiento, requisitos, etapas, etcétera, para el saneamiento físico legal de bienes inmuebles. Entonces, aquí sí se tiene que tener en claro que si bien, como todos conocen, los bienes estatales se han dividido en dos grandes rubros, que uno son los predios del Estado, llámese terrenos, cuyo ente rector es la SBN, y los otros son los bienes inmuebles vinculados con la infraestructura y la finalidad pública a los cuales están destinados, cuyo ente rector es la DGA. Sin embargo, en el caso de saneamiento físico legal de los bienes inmuebles, en razón de que el reglamento de la ley 29151 lo regula, es que es que se debe efectuar este saneamiento físico legal con dicha norma. Entonces, siguiente pregunta, ¿qué tipo de bienes inmuebles es necesario asegurar de su cobertura de seguros? Bien, como bien lo señalaba Luigi, se tienen que asegurar todos los bienes inmuebles que se encuentren bajo administración de las entidades del sector público, ¿no? Ya sea como titular o beneficiaria de un acto de administración. Bien, Siguiente. siguiente pregunta, ¿el pago de seguros de los bienes inmuebles debe ser obligatorio?
No es obligatoria la adquisición de seguros, pero como les comenté en la otra pregunta, sí es recomendable y se hace necesario que las entidades puedan tener un contrato de seguros. Bien, siguiente pregunta. Si a una entidad se le, se le entrega un bien inmueble en afectación en uso, ¿se tiene que registrar en registros públicos e ingresarlo al patrimonio? Bueno, como ya les comenté, en el caso del saneamiento, bueno, igual, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, digamos, no se vincula con lo conversado el día de hoy, pero igual se va a atender para que las entidades lo tengan presente. En el numeral 27.1 del artículo 27 del reglamento del decreto legislativo 1439, que es nuestra norma madre, todos los actos de administración, como puede ser la afectación en uso, por ejemplo, o los actos de disposición, como puede ser una transferencia de bienes inmuebles, se deben inscribir en el registro de predios correspondiente. Entonces, sí se inscriben cuando se apruebe un acto de administración o disposición. Y eso es en virtud de la resolución que puede emitir la DGA en caso de los bienes inmuebles del Estado o las entidades públicas en el caso de los bienes de su titularidad. Bien, siguiente pregunta. ¿Los locales alquilados deberían ser asegurados por la entidad o por ser locales de terceros no se deberían asegurar? En realidad, lo que la práctica nos ha mostrado es que usualmente los arrendadores solicitan que se asegure el bien teniendo en cuenta los tipos de riesgo, ¿no? Y este aseguramiento corre por cuenta de la entidad, salvo que haya un acuerdo distinto en el contrato de arrendamiento. Bien, gracias. Siguiente pregunta. Para asegurar el bien inmueble, ¿tiene que estar saneado y registrado en la plataforma Sinavit? Aquí hay que tener en claro que en principio los requisitos para el aseguramiento los establece la empresa aseguradora, ¿no? Sin embargo, sí es recomendable que el bien inmueble se encuentre saneado, porque pueden darse casos en los que la empresa aseguradora no eh, suscriba un contrato cuando el bien no se encuentre saneado, ¿no? Eh, por otro lado, hay que tener también claro, como les explicaba, que con la dación del decreto legislativo 1439, se dividió el tema de la administración de bienes del Estado, ¿no? Por ende, en el caso de bienes inmuebles, ya no existe, digamos, ya no se registran estos bienes inmuebles en el SINAVIP. En el SINAVIP de la SBN solo se van a registrar lo relacionado a terrenos. Bien, siguiente pregunta. ¿Se puede asegurar bienes inmuebles que están en posesión o afectados en uso, pero no se tienen la propiedad? Sí, como se indicó en una anterior pregunta, es responsabilidad ya de la entidad pública que administra el bien inmueble velar por el aseguramiento de estos, ¿no? Bien, Jorge, te comento la última pregunta. ¿Cómo se realiza el registro y saneamiento físico-legal de bienes inmuebles? Como les comenté en una pregunta anterior, todo lo relacionado al saneamiento, tanto los requisitos, las etapas, etcétera, del saneamiento físico legal de bienes inmuebles, están considerados en el reglamento de la ley 29151, que pueden remitirse ahí para poder verificar de acuerdo al tipo de saneamiento qué requisitos se necesitan y cuál va a ser el trámite para el saneamiento. Bien, muchísimas gracias a Jorge y Luigi por sus participaciones en este evento. He de comentarles que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Esto fue aprobado mediante Resolución Ministerial 330 del 2021. Este instrumento de integridad explica conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. La norma contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Esto en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFI, tales como
abastecimiento, sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad y también incluye a la Dirección General de la Dirección Fiscal de los Recursos Humanos. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, el aseguramiento de bienes inmuebles, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico ega@med.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.